que están, a los que nos visitan. Siempre nos gozamos porque ese es lo que el Señor hace, amén. Marcos capítulo 2 al versículo 1. Vamos a leer del versículo hasta el versículo 5, amén. Bendito Dios. Queremos hablar bajo el tema una fe con evidencia. Una fe con evidencia. Bendito sea el nombre. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, Hijo, de su Santo Espíritu. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces, viniendo a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tu pecado te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Escucha el plural. Tus pecados son perdonados. Amantísimo Dios que estás en tu trono, te damos gracias, Señor, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Otra vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, siempre, Padre, pidiendo la dirección, la guianza, su cobertura, Señor, en esta preciosa hora. Te alabo y bendigo tu santo nombre, Señor. Padre eterno, Padre de la gloria, aquí estamos delante de su presencia. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, en esta preciosa hora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea tu palabra, Señor, ministrando nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, ministrando nuestros corazones. Señor, sea, Padre, tu poder y tu autoridad, Señor, dominando todo obstáculo, toda barrera que se mueve, Señor, en los aires. Espíritu Santo, por favor, glorifícate en esta noche, Señor. Glorifícate sobre aquellos que vienen enfermos, cansado, afligido, abatido, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús suplicamos tu cobertura. En el nombre poderoso de lo alto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria y la honra y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Tome su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Una fe con evidencia. ¿Cuántos tienen fe los que estamos aquí? Yo quiero que con convicción levante su mano. Tiene fe. ¿Cuántos tienen fe los que estamos aquí? Bendito Dios y gloria a Dios. Y quizás usted dice: bueno, yo tengo una fe. Gloria a Dios, porque cree en el Señor, cree en su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Por qué hablamos con una fe? Una fe con evidencia. Cuando hablamos de una fe con evidencia, porque, mis amados hermanos, hoy en día hay una fe que profesan la gente, los hombres, una fe artificial. ¿Sabe qué es artificial? Es una fe desechable. Una fe artificial. ¿Sabe por qué? ¿Dónde se conoce el hombre, la mujer, cuando tiene una fe artificial? Porque cuando tiene una fe artificial, aquellos que cuando todo está bien, está contento y está feliz y todo va bien. Uno de esos días que está le mandando el estudio sobre la fe,
Cuando aquellos que tienen una fe artificial es aquellos que se parece real, pero no es real. ¿Dónde se conoce? Se conoce que no tiene vida. Es algo que en cual usted puede mantenerlo ahí. Si le pone el color verde se va a mantener siempre, no cambia el color. Ni tampoco se marchita, ni tampoco no va a cambiar. Es una fe artificial. No cambia. Es el mismo, usted lo puede dejar ahí por cuántos años. El color que tiene es el color que va a ser por mucho tiempo. Pero Dios no quiere esa fe para nosotros. Dios quiere una fe con evidencia. Los grandes hombres que hablaron de fe lo demostraron con evidencia. Donde no había, hubo. Donde no estaba, ahí estaba. Donde no había camino, ahí abrió camino. Donde no había puerta, ahí se abrió puerta. Es una fe con evidencia. Entonces el cristiano es llamado para tener una fe con evidencia. ¿Usted sabe qué es una evidencia? Una prueba. Es una prueba que usted sabe, que usted tiene, que su fe es real. Porque hay mucha gente que hablan de fe. Hay mucha gente que claman de fe, pero no lo es. Hay gente que tiene mucha fe. Pero cuando la enfermedad llega, cuando la aflicción llega, ya no hay esa fe. Se llama fe artificial. Pero es una fe con evidencia. Mire, cuando hablamos de una fe con evidencia, muchos decimos yo tengo fe. ¿Cuál es tu evidencia para tener una fe con evidencia? Una fe con evidencia necesitas esfuerzo y valentía. Una fe con evidencia es persistente y persistente o insistir. Una fe con evidencia. Una fe con evidencia es una fe que no se puede esconder. Cuando estamos hablando de fe, mis amados hermanos, vemos esta palabra. Quiero que vaya conmigo a Lucas. Es que no es todo el que está sentado en el templo tiene una fe con evidencia. Cuando el primer versículo que estamos leyendo en Marcos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Pero déjeme decirle, no todo el que está ahí va con lo que va. No todo el que está ahí porque quiere ver la gloria, porque quiere escuchar a Dios. No, queremos ver este pasaje para seguir con el tema. Lucas capítulo 5 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor, 5:17. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quién? Fariseos, doctores de la ley, y los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y en Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? Los doctores de la ley, los maestros de la ley. ¿Usted cree que estaban ahí para darle evidencia de su fe? ¿Usted cree que estaban ahí dispuestos a escuchar al Señor Jesús, su enseñanza? No. Nosotros conocemos a través de la palabra, y a través de la palabra vemos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los doctores, los maestros. Ellos estaban ahí. Esta palabra en Lucas nos enseña que ellos estaban ahí, que era el trabajo de ellos. Es observar, analizar, discutir y cuestionar.
¿Cómo estaba la casa? Estaba lleno de multitudes, pero no todos eran creyentes. No todos llegaban a escuchar a Jesús. Pero eso no me interesa a mí en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque yo me quiero unir con los que tienen fe. Yo me quiero unir con los que tienen fe. Porque estaban ahí, estaban escuchando, estaban sentados, mis amados hermanos, pero no estaban ahí para que el Señor hable sus vidas. Estaban ahí para cuestionar, estaban ahí para analizar, a discutir y a cuestionar. Y al Señor no nos ha llamado usted y yo para cuestionar su palabra, que estamos aquí. Estamos aquí para que Él nos hable. Estamos aquí para que Él ministra nuestras vidas con su palabra, para que nos llene con su palabra. ¿Se quiere unir conmigo con los que tienen fe? Va. Regresamos al pasaje. Ya lo habíamos hablado un poquito con los hermanos en un viernes. Pero profundizando la palabra, hay algo que el Señor traía a mi vida y nos quiere llenar en esta noche con su palabra. En el versículo 3. Entonces, dejemos los que estaban ahí, los que estaban discutiendo, los que estaban, dejémoslos un ratito. Nosotros nos vamos a unir en este momento con los que tienen fe. Usted dijo que se iba a unir conmigo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Por él le dijo que si se quería unir conmigo, yo me uno con los 4 en esta noche. Los que tienen fe. Los que realmente tienen fe. Y no solo tener fe, tiene que tener evidencia. Por eso cuando decimos una fe con evidencia, mire, en el capítulo, el versículo 3 dice, cuando ellos vinieron, traían a un paralítico, o sea, traían a alguien que estaba enfermo, traían a alguien, mis amados hermanos, que no podía moverse, traía a una persona que no se podía moverse por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan esos 4 hombres? Nos enseñan esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Es que una fe con evidencia no es de pasar tiempo. Una fe con evidencia no es que cuando yo quiera. Una fe con evidencia, aquel que tiene una fe en evidencia, mis amados hermanos, es aquel que digo yo que no está quieto. Es aquel que anda buscando. Es aquel que se anda esforzando. Es aquel que tiene valentía. Una fe con evidencia no es cuando aquel que le dice, ¿tienes fe? Te dice que sí, pero no ves su acción. Es que la fe no te pone a sentar. Es que la fe no te enfría. La fe es que te pone a accionar. ¿Por qué? Porque la fe es una evidencia. ¿Cómo esos 4 hombres demostraron a su evidencia? ¿Cómo esos hombres demostraron que ellos, mis amados, eran demostrando con esfuerzo, con la valentía? Voy a hablar sobre un poquito la evidencia. Bueno, voy a tomar a mí primero. Cuando yo digo que soy cocinero, es porque soy cocinero. No me pueden decir cocinero y no sé cocinar. O no le pueden decir que trabaja en la construcción y no sabe nada de construcción. Entonces usted tiene que tener una evidencia. La evidencia es de lo que sabe usted hacer, de lo que yo sé hacer. Esa es la evidencia. Entonces la fe necesita una evidencia. Y esos hombres nos estaban enseñando, miren mis amados hermanos, esfuerzo y valentía. ¿Por qué no esfuerzo y valentía? Porque ese hombre que estaba paralítico no se podía moverse por sí mismo. Necesita ser cargado. ¿Con el fin de dónde?
¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de llevar? ¿Cuál es el propósito de esforzar, de llevar a aquella persona que no se puede moverse por sí mismo? Un paralítico es aquel que sufre de una enfermedad. No lo puedo pronunciar bien, pero usted sabe. Usted. Parálisis. ¿Así se llama? Casi no. Parálisis. Gracias, hermano. Es una enfermedad que aquella persona, su cuerpo está paralizado, que no se mueve, no se puede mover. Entonces, para moverse, alguien lo tiene que mover. Esa persona no puede moverse por sí mismo. Esa persona necesita ayuda. Esa persona no puede ir. Quizás puede desear, pero no puede. Pero qué lindo es, mis amados hermanos, cuando hay hombres que realmente, que de verdad aman la palabra. Porque se acuerda de aquel hombre que estaba enfermo en el otro pasaje, que llevaba 33 años, que quisiera meterse en el estanque, pero nadie lo podía meter. Nadie, primero se adelantaban los demás, pero este hombre yo lo veo diferente. ¿Por qué? Porque ahí habían 4 hombres. 4 hombres. Y no digo que son cristianos, porque aquel que no es cristiano no te va a llevar para que recibas tu sanidad. Tiene que ser cristianos. Tiene que ser hombres de fe. Tiene que ser hombres que saben que al llegar con Jesús puede suceder algo. La confianza. Entonces, cuando hablamos, mis amados, esfuerzo y valentía, nos enseña el versículo 3. Entonces vinieron unos trayendo a un paralítico. ¿Y cómo lo traían? Cargados. Ahora y en carro queremos cargar a los hermanos. No lo está cargando a su espalda. Y si llaman hombres de fe, ¿qué evidencia estamos enseñando con esa fe? Por eso le dije, esfuerzo y valentía. ¿Cómo traían al paralítico? Cargado. ¿Entre cuánto? Y yo me quiero unir con esos 4. Yo siempre digo, habrá gente que critican. Habrá gente que siempre ponen en discusión la palabra. Pero siempre habrán 4, habrán 2, habrán 3 que creen la palabra de Dios. Yo siempre creo que habrá alguien que está aquí esforzándose, anhelando su fe crezca, su valentía crezca y quiere evidencia de su fe. Yo me quiero unir con aquellos hombres. Una evidencia de la fe, la primera evidencia es esfuerzo y valentía para poder poner en marcha. Pero miren, mis amados hermanos, hay algo importante que esos 4 hombres que nos enseñan. Pero yo me imagino que esos 4 hombres no tenían diferentes pensamientos. Esos 4 hombres no pensaban diferente como los que piensan los hombres hoy en día. Si tú puedes, yo no puedo. Si tú quieres, yo no quiero. Pero esos 4 hombres estaban con el mismo pensamiento. ¿Para qué? Para cargar a aquel que estaba enfermo. Una fe con evidencia. No una fe artificial. Segundo punto. Una fe persistente y insistente. Cuando una fe persistente y insistente, vemos el versículo 4, dice, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que hacía el paralítico.
persistente. Lo primero que dijimos, esfuerzo y valentía. Pero hay un obstáculo, hay una barrera. ¿Cuál era la barrera? No podía entrar. Había multitud. Estaba lleno la casa. Es que aquel que es persistente, mis amados hermanos, puede dar vuelta alrededor, pero de que va a entrar, va a entrar. Pero hay creyentes, si no llegan por ellos, no vienen. Hay creyentes, cuando los invitan, no vienen, creyentes. Pero estos hombres persistentes, ¿usted conoce una persona persistente? Una persona insistente. A ver, dígale a un niño chiquitillo que mañana le va a comprar un premio. Dígale a un pequeño que mañana te va a dar un premio. Ni se ha levantado, el niño ya está. ¿Ya nos vamos? Dice, persistente. Es que no tengo dinero. Y es que a él no le interesa. Lo prometiste. Persistente. Es que no puedo, tengo trabajo. Es que no es. Tú lo ofreciste. Entonces aquella persona, la fe persistente, la fe insistente, es aquel hombre que no ve el obstáculo, es aquel hombre que no ve la barrera, es aquel hombre que no mira lo que hay enfrente. Pero Dios, mis amados hermanos, aquella fe es garantizado cuando el hombre, mis amados hermanos, persiste o insiste en buscar una entrada. Hay un obstáculo. ¿Cuánta gente han encontrado obstáculo? Cuando encuentran obstáculo en su camino, se queden rezagados, o se queden parados, o se quedan sin salida. Pero una fe con evidencia, no hay obstáculo. Una fe con evidencia, no hay barrera. La multitud no fue una barrera para ellos. La entrada no fue una barrera para ellos. ¿Sabe por qué? El que tiene fe tiene entrada con el maestro. El que tiene fe va a buscar puerta. Pero ¿qué es lo que hace? La fe. La fe abre puerta. No hay entrada donde está la multitud. Una fe resistente. O sea, una fe persistente es aquel que, bueno, pero aquel hombre está aquí. Dígame usted, aquel hombre que está enfermo, aquel hombre que necesita ser llevado, dígame usted, ¿tiene fe? Un hombre que está enfermo, te vas al doctor si tú quieres. No, lo que quiere es su sanidad. Lo que quiere es sanarse. Lo que quiere es pararse. Entonces aquel hombre, mis amados hermanos, cuando estos hombres buscando cómo entrar, buscando una fe persistente, una fe no viendo obstáculos, mis amados hermanos, el obstáculo, mis amados, no lo vieron ellos. ¿Por qué? Es que había alguien que estaba aquí que no necesitaba decirle, no necesitaba explicarle que hay un obstáculo. Aquel que estaba tirado aquí en una camilla no necesitaba explicación. Lo que quiere es su sanidad. Lo que quiere es ser sano. Pero aquellos hombres, mis amados hermanos, viendo la palabra del Señor, ellos no vieron el obstáculo. Ellos no miraron el obstáculo. Vieron la multitud. La casa está llena. La casa no puede entrar. Pero mire, mis amados hermanos, la actitud de una persona, una fe con evidencia. Una fe con evidencia. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron
el techo de donde estaba. Por eso aquel que tiene fe no mira obstáculo. Una persona que tiene fe no pregunta qué va a hacer. Una persona que tiene fe no va a llamar a medio mundo qué voy a hacer. Una persona que tiene una fe, viendo esos 4 hombres, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que los subieron por el techo, donde no había puerta, no había la puerta principal, pero los subieron arriba. No hay puerta arriba, pero de allá arriba hicieron puerta. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe abre puerta. La fe abre puerta. Es que aquel que dice que tiene fe, una fe con evidencia, no se queda estancado. Una fe con evidencia no se quede sentado. Una fe con evidencia busca la manera, la forma, cómo entrar. Pero con el único propósito, no era beneficio de esos 4 hombres, era por aquel que se está muriendo, era por aquel que está enfermo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hoy en día viven una vida paralizado? Una vida, mis amados hermanos, que no se mueven por sí mismos. Alguien tiene que estar ahí moviéndolo, alguien tiene que estar ahí empujándolo, pero aquel tiene que tener fe. ¿Cómo voy a mover a aquel con fe si yo ni tengo fe? ¿Cómo voy a empujar a alguien si a mí no tengo fe? Entonces aquel que no tiene fe, es imposible que lleve a alguien cargando, haciéndole esfuerzo para que vaya, o haciéndole esfuerzo para que busque de Dios, si no tiene fe. Entonces aquel que tiene fe, aquel que demuestra fe con evidencia, es aquel que demuestra con hecho. Estos hombres, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice, como no podían acercarse a Él por causa de la multitud no fue la barrera. La multitud no fue el obstáculo. La multitud no fue, mis amados hermanos, que ese paralítico no llegara enfrente de Jesús. La palabra dice que cuando ellos abrieron la puerta, no había puerta para entrar. Abrieron el techo para abrir la puerta con el único fin de bajar a aquel hombre. A veces yo le decía a los hermanos, yo no sé qué es lo que Dios lo ha llamado a usted. ¿Ha visto hombre, mis amados hermanos, que cuántas veces lo han llamado? 5 o 6 veces a la semana para que venga a la iglesia? ¿O cuántas veces nosotros hemos hecho unas 5 o 6 llamadas hasta que te cuelen y te dejen de llamar? Ninguno. ¿Ese se llama una fe? ¿Ninguno ha hecho una llamada para invitar a alguien? Una fe artificial. Una fe que no tiene vida. Y Dios no nos ha llamado a tener fe artificial. Dios nos ha llamado a tener una fe con evidencia, una fe que tenga vida, una fe que esté sentada, que esté cimentada en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos fe, por eso impacta esa palabra que el hermano dijo: Noé construyó el arca sin viendo nada de agua. O sea, construir de la nada. No espero que lloviera los 40 días para que hiciera la arca. O sea, ¿qué es lo que hace la fe?
¿Qué es lo que movió la vida de esas dos personas? Es la fe en Cristo Jesús. El que estaba adentro no podía salir y no podía entrar, pero el que estaba adentro se llama Jesús de Nazaret. El que estaba allá no podía salir, no podían ellos entrar, pero la fe de esos 4 hombres estaba en quién, no estaba en ni la multitud, no estaba en cómo entrar, estaba en Jesús que estaba dentro. Por la fe de esos 4 cargando a aquel hombre paralítico. Un esfuerzo, valentía, persistente, con el fin de que ese hombre reciba su sanidad, con el fin que ese hombre llegue delante de Jesús. Porque cuando vemos la palabra del Señor, mis amados hermanos, cuando el versículo 5 dice una fe con evidencia, es una fe manifiesta, es una fe que no se puede negar, es una fe que no se puede dudar. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Entonces decimos, por la fe yo conseguí el mejor trabajo que esperaba, gloria a Dios. Pero esa fe no es la fe que Dios mira. Yo por la fe este año me compré otro carro, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que es la fe que Dios va a ver allá arriba y te va a coronar con esa fe. La fe que Dios, mis amados hermanos, nos demuestra a través de su palabra. Dice su palabra que el hombre no es salvo por las obras, sino que es salvo por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. En creer en su palabra, vivir en su palabra, caminar en su palabra, caminar en su promesa. Mucha gente tiene fe. Una historia que le voy a contar. En los tiempos, eso contaba mi papá, cuando ellos eran cristianos desde que no sé de cuántos años. Pero aquel cristianismo que la iglesia estaba en una hora y media. Entonces ellos contaban que mi abuela padecía de una enfermedad incurable, pero no era cristiana, era católica. Entonces que cuando cayó en esa enfermedad, cuando ella no podía levantarse, la tenían que levantar y la tenían que cargar. Entonces en una ocasión dijeron, bueno, la única manera, ya lo llevamos al médico, ya le hicimos todo, pero no pasa nada. Entonces ellos conocían las palabras del Señor. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a cargar, de alguna manera lo vamos a llevar en la iglesia, aunque no quiera. Entonces empezaron dice que ellos se cambiaban, se turnaban para llevarla en la iglesia. Pero esa abuelita o esa señora grande no quería aceptar a Cristo. Pero ellos esperaban en cualquier momento que recibía a Cristo en su corazón. Pero ellos creían, lo llevaban, que el único fin que escuchara la palabra de Dios. Lo cargaban con el fin que un día Dios haga el milagro en su vida. Pero llegó un día que se cansaron, porque estarlo cargando 1 hora para llevarlo a la iglesia. Un día se cansaron, dijeron, no, parece que no pasa nada, ni ella ni quiere. Ella está en donde está y su mente nadie lo va a sacar de ahí. Entonces lo dejaron ahí. Bueno, dejémoslo ahí, hicimos todo lo que puede, porque el hombre se cansa. Porque el hombre tiene el límite. El hombre tiene cierto tiempo que quiere hacer algo. Esa es la fe.
una fe artificial, se cansa. Entonces el esfuerzo del hombre se acaba. Pero un día decidieron ya no llevarla. Ahora que cuando ellos decidieron ya no llevarla, ella pidió que se la llevaran. Aunque no quería nada, pero le pidieron que se lo llevaran. Bueno, y hasta ellos se sorprendieron. A lo mejor por eso dice, por el oír viene la fe. Era bien católica. No quería nada con Dios, a pesar de que estaba enfermo. Un día decidió, ¿saben qué? Llévame en la iglesia. Bueno, dijeron, como nos está pidiendo que lo llevaron, bueno, carguémoslos otra vez. Y empezaron a cargarlo otra vez. Pero ellos ya habían perdido la fe, que eso no quería nada con Dios. Pero en una ocasión, en una de las predicaciones, en una campaña, le pidió a mis papás que lo llevaran y que lo sentaran enfrente. Se sentó enfrente. Ahora ya nadie la obligó, ya nadie lo llevó. Ella decidió y a sentarse enfrente. Y en esa noche, cuando la palabra del Señor llegó, cuando la palabra del Señor llegó en la profundidad de su corazón, cuando la palabra hizo vida en su vida, nadie lo llamó. Ella mismo levantó su mano y dijo, yo acepto a Cristo en mi corazón. Hasta que ellos ya se habían olvidado el esfuerzo que habían hecho. Pero la fe es tan importante para el creyente. Pero una fe con evidencia, la fe evidencia es esforzar, es valentía. ¿Cuántos de nosotros decimos que tenemos fe ni nos esforzamos? Así como dice un dicho, el que quiere celeste que le cueste. ¿Necesitamos fe? Necesitamos. Yo necesito fe. Pero a veces no nos cantamos. El que tiene fe, el que tuvieras fe como granito de mostaza, pero no quiere esforzarse. ¿Usted cree que la fe llega por de repente cae el cielo? No, la fe hay que esforzarse. La fe hay que tomarse el tiempo, la valentía. La fe hay que insistir. La fe, mis amados hermanos, no viene que se manifiesta. La fe, mis amados hermanos, que viene a nuestra vida no es por tomar el descanso. Porque cuando estos hombres, mis amados hermanos, con el fin de que ese hombre lo llevaran hacia donde estaba Jesús, abrieron el techo. Uno de los estudiosos de la palabra dice que era la casa de Pedro. No sé, los que estudian. Dice que era la casa de Pedro. Imagínense, ese Pedro no estaba bien convertido. O sea, ¿cómo reaccionó cuando se le abrieron el techo de su casa? Usted conoce el carácter de Pedro. Pedro no hablaba. Pedro actuaba. Pero eso no les importó a los cuatro. ¿O les importó? Ay, mira, Pedro, no te puedes abrir. No puedes abrir eso. Tú conoces a Pedro. Eso no les importó a ellos. Lo que les importó, que aquel hombre que estaba enfrente de ellos, que aquel hombre que se estaba muriendo, lo que les interesó era llevarlo enfrente del maestro. No les importaba la abertura que hicieron arriba. No les importó cómo iba a quedar la casa de Pedro. Hombre, imagínese usted encima de su casa que le hagan una abertura así. Ahí se va a demostrar usted quién es usted. Si verdaderamente es cristiano, ¿no? Pero si usted tiene la misma fe con estos hombres, a usted no le va a importar.
le va a importar más a aquel que está tirado ahí, que necesita su sanidad, que necesita el perdón de su pecado, que necesita ser restaurado. A ellos no les interesó qué es lo que iba a pasar. Lo que les interesó era que este hombre llegara en la presencia de Jesús. No les interesó qué iba a hacer la casa. La palabra dice que en los tiempos antiguos, que siempre la gente cuando hacían sus casas, siempre le ponían plano arriba. Y usted puede buscar y en la otra semana nos avisa cómo estudió, porque hay que leer la palabra. Entonces ellos, mis amados hermanos, con el único fin de llevar a aquel hombre, pero esa fe es lo que a mí me impacta, que esa fe es recompensada. Una fe con esfuerzo, una fe con valentía, una fe persistente es la que le agrada al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en su palabra, mis amados hermanos, el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. Vio la fe los que estaban enfrente, los doctores de la ley, los maestros, los fariseos que estaban ahí. Vio la fe de ellos. Vio la fe de aquellos que se esforzaron. Y esa fe es recompensado. Al ver Jesús la fe de ellos. Es, yo digo, una fe recompensado. Vale la pena esforzarse. Porque es una fe que nuestro Señor dijo, al ver la fe, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ¿qué tan importante? Mire cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando usted se esfuerza, mis amados hermanos, es que cuando usted quiere agradar al Señor, cuando usted quiere tener una fe con evidencia, tenemos que esforzar. Porque mire, mis amados hermanos, mire cómo le habló aquel hombre, aquel paralítico. Le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo. Por la fe de ellos llamó hijo. Lo llamó hijo. Dice, tus pecados son perdonados. ¿Es beneficio los 4 que tenían fe? ¿Es beneficio los 4 que hicieron el esfuerzo? ¿Es beneficio los 4 que insistieron, persistieron? No es beneficio de ellos. Es para que este hombre llegara a recibir su sanidad. No solo recibió su sanidad, recibió el perdón de su pecado. No solo recibió el perdón de su pecado, Jesús lo llamó hijo, tus pecados son perdonados. Pudieron esos hombres, pudieron dejarlo a media. Pudieron esos hombres estancarlo a medio camino. Por eso digo que es importante unir con aquellos que tienen fe. Aquellos que resisten a la palabra, aquellos que critican, déjalos por un lado. Tú únete a aquellos que tienen fe, porque esa fe es valorada por el Señor. Deja a aquellos que critican, deja a aquellos que no quieran recibir la palabra, deja a aquellos que te quieran hacer la vida imposible. Déjalos, únete a aquellos que tienen fe, porque los que tienen fe, tú también tendrás fe. ¿Por qué? Porque esa fe es una fe con evidencia, no es una fe artificial. Una fe recompensado. Por eso le digo que siempre los hombres estaban ahí, porque vemos el versículo más abajo, y estaban ahí sentados algunos de los escribas
los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Ve que ahí estaban? Es triste eso, mis amados hermanos. Es triste eso, tener personas que no quieran recibir la palabra. Es triste. Porque cuando la fe es manifiesta, la fe es evidencia, ellos podían dudar de esos hombres. Si alguien tiene duda de su fe, es importante reconciliarse con Dios. Si alguien duda de su vida cristiana, es importante arrepentirse otra vez, porque esa fe no proviene de Dios. La fe que proviene de Dios es aquel que se esfuerza. La fe que proviene de Dios es aquel que tiene valentía. La fe que proviene de Dios es aquel que resiste. ¿Cómo es la palabra? Insiste. Entonces, cuando vemos, mis amados hermanos, el versículo, ellos decían, pero nuestro Señor, mire, cuando dice el versículo 6, y ahí estaban sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecado si solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levanta, toma tu lecho y anda. ¿Cuál fue las palabras de nuestro Señor Jesucristo? En su palabra dice que es fácil primero decirle: levántate, porque estaba viendo enfermo, muriéndose. Es que mire, muchas veces nosotros, mis amados hermanos, creemos, si nosotros venimos a este lugar a buscar sanidad y no nos queremos arrepentirnos, no va a pasar nada. Porque la palabra del Señor dice: tus pecados son perdonados. Acá necesitaba que él sus pecados sean perdonados si estaba enfermo. ¿Acaso no necesitaba su sanidad? Por eso en el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Vio la fe de aquellos no solo este hombre recibió su sanidad, recibió el perdón de su pecado. Hermano amado, si nosotros no tenemos una evidencia de nuestra fe, ¿dónde estará nuestra fe? ¿O dónde estará la fe de usted? ¿Dónde estará mi fe? Es que aquel hombre, mis amados hermanos, que se esfuerza, aquel hombre, mis amados hermanos, que tiene valentía, eso no lo hace el hombre. No crea que viene eso por así nada más. Viene porque el hombre cree en Jesús, cree en su palabra. A esos hombres no tenían la fe de cómo entrar ni cómo poderse meter. Ellos tenían la fe en Jesús. Su fe estaba en el que estaba dentro. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra fe en otra persona?
Dice, tengo mi fe, que Él me va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Pongamos nuestra fe en Jesús. Es el único. Es que aquel que tiene la fe en Dios, tiene la fe en nuestro Jesús. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible. A veces nosotros no hay nada imposible para Dios, pero ni fe tenemos. Nuestra fe es artificial. Pero si nosotros queremos tener una fe, mis amados hermanos, una fe que demuestra, mis amados, la palabra del Señor, debemos de esforzarse, debemos, mis amados hermanos, de insistir, debemos de buscar la presencia de Dios. La fe no viene, mis amados hermanos, que nosotros hacemos lo que queremos. La fe no viene así, la fe viene a través de la palabra del Señor. Váyase conmigo al libro de lo bendito Dios, Juan capítulo 2 al versículo 25. Juan capítulo 5, 2 al 25. Si lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ha escuchado personas? Dice, yo tengo fe, tengo fe. Hablan de fe. No es necesario que hables de fe. Dios sabe si tienes o no tienes. Pero no es necesario que tú des testimonio que tienes fe. ¿Cuánta gente hablan a través de la televisión, radio y todo? Dice, yo soy un hombre de fe, vengan. Es que la fe no se habla. La fe se demuestra. La fe no es necesario que uno dé testimonio de la fe. La palabra dice, y no tenían necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Quién sabía lo que hay en el hombre? Solamente Dios. Aquel que tiene fe es aquel que se esfuerza. Aquel que tiene fe es aquel que no deja pasar ni un día para estar en la presencia del Señor. Aquel que tiene fe no se toma el tiempo cuando quiera. Aquel que tiene fe está siempre constante en buscar la presencia. Aquel que tiene su confianza. ¿Cómo voy a decir que yo tengo confianza a mi Señor, a mi Jesús, si no aparezco? ¿Usted cree que es tener confianza? Ese no es tener confianza, tener fe a aquel que el dueño de la fe. Por eso es la palabra que estamos recibiendo en las mañanas de domingo. Es tan lindo. Pero no nos hace a nosotros retroceder, nos hace crecer. ¿Qué les hace crecer? Crecer. La palabra nos hace crecer. La palabra quizás ayer no era yo, pero si escuché la palabra hoy, si escuché la palabra ahorita, si escucho la palabra mañana, porque la fe viene por la palabra de Dios. Entonces yo veo, mis amados hermanos, este pasaje que nuestro Señor, ¿verdad?, le habló la fe de aquel hombre, de aquellos hombres, por la fe de ellos, mis amados hermanos, llamándole hijo a aquel paralítico. Por la fe de ellos fueron perdonados sus pecados. Por la fe de ellos recibió su sanidad. Y nos podemos preguntar en esta noche, ¿cuánta gente por nuestra fe han recibido algo de nosotros?
o algo de usted? ¿O cuánta gente lo vieron usted venir a la iglesia y ellos, ese sí es cristiano? Porque muchos salen escondidos sus Biblias en sus casas. De aquí la iglesia lo sacan. ¿Usted cree que eso se lo mira en evidencia a usted? Yo me acuerdo antes, siempre escondíamos la Biblia. Siempre escondíamos la Biblia, pero no ahora, antes. Cuando íbamos a la iglesia que nadie nos miraba. Entrábamos a la puerta de la iglesia, sacábamos nuestras Biblias. Salíamos a la puerta, escondíamos otra Biblia otra vez. ¿Por qué? Porque vivíamos un evangelio. Un evangelio carnal, diría yo. O un evangelio, porque no hay evangelio escondido. El que se esconde es el hombre, no Dios. No hay evangelio escondido. El que se esconde de ser cristiano es el hombre. Pero qué lindo es Dios que para Él no hay nada escondido. Qué lindo es Dios que para Él no hay nada que se esconde, tarde o temprano. Dios siempre. Es que el Dios que adoramos, mis amados hermanos. Por eso nosotros a veces hacemos un sinfín de cosas. Pero no más es nuestra afuera, alrededor. Queremos que nos vean que sí, pero no es así. La fe que demostraron esos hombres, lo demostraron con esfuerzo. Lo demostraron, mis amados hermanos, con valentía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Debemos de esforzarnos. ¿Queremos una fe? Esforcémonos. Busquemos el rostro de Él. Queremos una fe. Busquemos su rostro. Queremos una fe. No dejemos, mis amados hermanos, de tomar el tiempo. Queremos una fe. Vengamos y anhelamos de su presencia. Porque a través de su presencia, mis amados hermanos, deposita a través de su palabra, nuestra fe crece. Póngase de pie en esta preciosa hora. Quizás nosotros decimos tenemos fe, pero siempre vemos el obstáculo. Quizás nosotros decimos tenemos fe, pero siempre vemos una puerta cerrada. Pero la fe es tan importante que cuando nosotros tenemos fe, no hay obstáculo y no hay barrera. Porque el dueño de la fe está siempre en medio de nosotros. Solo levantemos nuestras manos, decímela a Él: aumenta mi fe, Señor. Quizás no hay evidencia de mi fe. Quizás no me he esforzado, Señor. Quizás no tengo valentía. O quizás, Señor, me he alejado. Yo quiero decirte en esta preciosa hora, mis amados hermanos, que si nosotros seguimos con una fe artificial, ya no es tiempo de tener una fe artificial. Es tiempo de tener una fe en base de la palabra del Señor. Levante su mano y adórale con todo su corazón. Clámela a Él. Todos necesitamos fe. Yo no le digo que yo tengo fe y que la fe lo tengo, no. Siempre creo en su palabra, que cada día el Señor aumenta mi fe. Como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe, porque se dieron cuenta que les faltaba fe. Siempre nos faltará fe, pero pidámosle a Él que nos ayude a avanzar, que nos ayude cada día a pedirle a Él: Señor, aumenta mi fe. Eleva tu clamor hacia el cielo. Pedimosle a Él en esta preciosa hora: Señor, aumenta mi fe.
Quizás siempre has visto obstáculo. Quizás siempre has visto barrera. Quizás siempre has visto puertas cerradas. Pero la fe es la que abre la puerta. La fe donde se manifiesta el poder de Dios. Padre, a ti sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Padre, a ti sea el honor, sea la gloria en esta preciosa hora, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por su palabra. Sí, Jesús, te damos gracias. A tus pies entrego lo que Podemos adorar al Señor en esta hora. es el lugar de mi seguridad, Adórale con tus propios labios. Dile, Señor, aquí estoy. donde nadie Te adoramos, Jesús. Sí, Jesús. me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado